Buenas tardes, señoras y señores. Saludamos a quienes nos acompañan, el señor Mario Pino, decano de la Facultad de Ciencias, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, queridas alumnas y alumnos. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad le da la más cordial bienvenida a la tercera ponencia del ciclo de charlas. Para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que este ciclo ya es una tradición, se viene dando desde el año 2005 y por tanto este es su 10º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público en general. Cada mes se presenta un académico de nuestra facultad y da a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Para la presente fecha tenemos invitado al doctor Jorge Nimch Mas, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas. Bueno, Jorge estudió Biología Marina en el Instituto de Oceanología de Montemar, Universidad de Valparaíso, Chile. Realizó su doctorado en la Universidad de Humboldt, Berlín, Alemán. Durante su doctorado estudió biomarcadores de estrés en macrofitos acuáticos como herramienta de biomonitoreo en sistemas límnicos y también los efectos de la materia orgánica sobre musgos acuáticos. Después de obtener el grado de doctor, efectuó un postdoctorado en el Instituto Leibniz de Ecología Acuática en Berlín, en el marco de un proyecto de cooperación chino-alemán financiado por el Ministerio de Ciencia y Educación alemán, estudiando los mecanismos de biotransformación de cianotoxinas en plantas acuáticas para su utilización en la depuración de agua potable mediante humedales artificiales. Desde marzo del 2011 trabaja como profesor auxiliar en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Bueno, invitamos al doctor Jorge Nimch Mas, quien nos expondrá la charla titulada Contaminación orgánica en sistemas acuáticos del sur de Chile. Okay. Buenas tardes. Contaminación acuática, o sea, contaminación orgánica en sistemas acuáticos en el sur de Chile es el marco grande de la presentación. Debería llamarse más bien métodos de trazabilidad de la contaminación acuática, pero en este ciclo de charlas tenemos que dar como un título más amplio, por lo cual me remití a este título. Como siguiendo un poco la presentación del doctor Claudio Bravo, que la vi vía internet no presencial porque estaba en una defensa. Esta parte de la presentación se refiere más bien a lo que entra al sistema acuático, es decir, de la atmósfera entra por la lluvia hacia los sistemas acuáticos. Nos preguntamos, ¿qué es la materia orgánica por un lado? ¿Cuál es la composición de la materia orgánica que tenemos en los sistemas acuáticos? ¿Cuál es el origen de la materia orgánica? ¿Y qué efectos tiene la materia orgánica? Estos son todos los aspectos que vamos a abarcar dentro de esta presentación. Para saber cómo se origina la materia orgánica en los sistemas acuáticos tenemos que ir a la fuente. La fuente, una cascada que proviene de una vertiente, cae dentro de una cuenca, digamos, una cuenca fluvial, y va avanzando a través de un arroyo, transformándose en un río de primero, segundo, tercer orden, y pasando por distintos paisajes que lo alimentan, como vemos aquí. Estos paisajes alimentan al río con comida, podríamos decirlo así. Y ahí podemos ver de qué se compone mayormente la materia orgánica en los sistemas acuáticos. La mayor parte de la materia orgánica proviene de las hojas de los árboles y sus procesos de degradación. Por lo tanto, el material de origen vegetal entra al río mediante lluvias, la estación del año, en otoño caen las hojas y se producen distintos procesos por organismos
como por ejemplo la desmenuzación de las hojas, la degradación mediante los microorganismos. Y así va avanzando a través del continuo fluvial. Cuando observamos a distintos tramos del río, vemos agua de distinto color, por ejemplo. Esto nos indica una mayor carga de materia orgánica. Aquí tenemos, por ejemplo, aguas muy claras con una cantidad de carbono orgánico de alrededor de 3 miligramos o menos. Tenemos sistemas acuáticos con una mayor carga orgánica y sistemas que se denominan húmicos, como los que encontramos en Chiloé. Esta descomposición de la materia orgánica, generando distintas concentraciones de carbono orgánico, le dan la coloración del agua y disminuyen la cantidad de luz que pueda penetrar, que les voy a mostrar más adelante. Hay distintos procesos que nos permiten ver la cantidad también de materia orgánica en el agua. Por ejemplo, la floculación que se produce cuando se producen cambios en la química del agua, por ejemplo, el pH. Y ahí podemos ver que se forman espumas que no son necesariamente generadas por detergentes, sino que por sustancias húmicas. Bueno, ¿de dónde proviene la materia orgánica? Tenemos que preguntarnos. Tiene distintos orígenes. Aquí proviene de afuera, es alóctono, proviene de afuera del agua. O proviene de adentro. Se produce dentro del agua y crecen tapetes microbianos, perifiton de distintos colores, distintos matices, y ese se denomina autóctono. Pero también tenemos otra posibilidad de alóctono, que es por el ser humano, que vendría a ser de origen antropogénico. ¿Ya? ¿De qué se compone la materia orgánica? Acá tenemos una figura que nos muestra la tabla de los elementos según su abundancia en la Tierra. Y observamos esta primera fila en donde resalta el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y esos son los elementos que mayormente componen la materia orgánica. Cuando entra el agua a la materia orgánica, es decir, las hojas se empiezan a degradar y se encuentran en una forma soluble, y esta genera distintos tipos de moléculas, como por ejemplo aminoácidos, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Todo esto es una gran maraña de sustancias, como una caja negra, que tenemos que identificar de alguna manera para ver de dónde proviene y qué origen tiene y qué tipo de característica tiene la materia orgánica. Nosotros en esta presentación nos remitimos a los tipos proteicos, a los ácidos fúlvicos y los húmicos. Sin embargo, existen otros como azúcares, grasas, carbohidratos, ligninas y de otros tipos de materias sustancias disueltas en la materia orgánica. La materia orgánica se divide de distintas formas, una por tamaño, otra por reactividad, otra por propiedad óptica. Aquí, en el tamaño, podemos ver que está dividido aquí la materia orgánica particulada y la disuelta. Tenemos aquí los milímetros, micrómetros, nanómetros. Es decir, nos estamos moviendo entre micrómetros y nanómetros, la fracción disuelta. Y ahí encontramos los hidroxiácidos, los aminoácidos, los péptidos, las proteínas, las sustancias fúlvicas, húmicas. Y por otro lado, en la particulada, donde encontramos bacterias, algas y todo lo otro.
Según su propiedad óptica, tenemos que la materia orgánica se divide en una coloreada que se llama CDOM, Colored Dissolved Organic Matter, y formando alrededor de un 65% del total. El otro 35% no se puede visibilizar mediante técnicas ópticas. Sin embargo, esta materia orgánica, al ser coloreada, presenta una gran absorción, una capacidad de absorción de luz, ¿ya? A mayor concentración de carbono orgánico en este caso, tenemos una menor penetración de luz, por ejemplo, en un lago, ¿ya? Por lo tanto, tiene distintas funciones, como por ejemplo atenuar la radiación ultravioleta y proteger a organismos del exceso de radiación, por ejemplo. Dentro de su reactividad, tenemos que la materia orgánica es más bien lábil, como por ejemplo estos compuestos que son fáciles de degradar, tipo proteico, y la más refractaria, que son los húmicos, siendo que los microorganismos son los responsables en degradar estas moléculas. Al ser más complejas, romper los enlaces de estas moléculas es más difícil que de una molécula más simple. Esto es parte de mis estudios de doctorado todavía, antiguos. Ahí estudiamos los efectos que tiene la materia orgánica. En este experimento recolectamos hojas de distinto tipo de árbol y las empezamos a remojar en agua y las dejamos por 30 días degradando. Durante estos 30 días íbamos tomando muestras y exponíamos distintos tipos de organismos, en este caso lentejas de agua, el Ceratophyllum y un musgo acuático que es Vesicularia dubiana, y vimos distintos procesos fisiológicos, como por ejemplo la fotosíntesis, que en un comienzo empieza a disminuir, pero ya a partir del día 23 vuelve a generar su fuerza de vuelta. Vimos especies reactivas de oxígeno, el peróxido de hidrógeno. Ahí se observa que aumenta la cantidad de especies reactivas de oxígeno dentro de la planta durante el periodo total de los 30 días. Y procesos que degradan estas especies reactivas de oxígeno, que aumentan concomitante con las especies reactivas de oxígeno. Es decir, la planta sufre un estrés al estar expuesta a sustancias que están contenidas dentro de las hojas. Esto lo hicimos para distintos tipos de plantas y vimos que las plantas acuáticas, al ser degradadas dentro del agua, tenían menos efecto que las plantas alóctonas. Bueno, entrando más bien ahora a los casos de estudio, observamos que existen investigaciones que relacionan el tipo de uso de suelo con propiedades ecosistémicas de los sistemas fluviales, ¿ya? Como por ejemplo, centros urbanos, la producción de ganado, actividades agrícolas, forestales y acuícolas, pueden producir cambios en la calidad de agua de una cuenca y, por supuesto, un cambio en el estado trófico. Cuando decimos eutroficación, del total de las investigaciones que yo he revisado por lo menos, la mayoría se centra en nitrógeno y fósforo. Sin embargo, el carbono
que también es un alimento, le han dado menos atención. Y aún así, si el carbono es el compuesto más abundante, estequiométricamente hablando, de estos tres elementos, vemos que en un organismo la relación es alrededor de 28, 2:1 de carbono, nitrógeno, fósforo. Y en los sistemas acuáticos, esta relación se vuelve aún más dispar. Se vuelve a 106 y 16:1, que es la relación de Redfield. Investigaciones muy recientes de colegas míos en Europa han encontrado de que grandes exportaciones de nitrógeno orgánico disuelto y carbono orgánico disuelto en arroyos son una señal que está fuertemente asociada a estos cambios en el tipo de uso de suelo. Aquí podemos ver en este diagrama distintos aportes de esta materia orgánica de distinto tipo, como por ejemplo por la agricultura, por la ganadería, por efluentes urbanos, aquí en este caso también vertidos de hidrocarburos, efluentes industriales, por supuesto sus emanaciones, como ya contó don Claudio Bravo hace 2 charlas pasadas, y todo esto entra a los sistemas acuáticos mediante las lluvias o el vertimiento directo. ¿Ya? Como por ejemplo, acá observamos un bosque nativo sin cambio que en un futuro muy cercano fue talado, produciéndose una erosión y después transformándose en un campo agroforestal, por ejemplo, donde se producen estos procesos de erosión y aplicación de fertilizantes, los cuales directamente se traducen en un cambio en el tipo y la característica de la materia orgánica disuelta. También tenemos que la producción masiva de animales, como los pollos, los cerdos, hemos escuchado todo, agrocerdo, ¿no? Supercerdo, o también la producción acuícola, que genera, como vemos aquí, sustancias coloreadas en el agua. A nivel de cuenca, por lo tanto, es muy importante saber cómo va a modificar el tipo y el uso del suelo para ver cómo va aportando esto a la calidad del agua, siendo lago, río o estuario. ¿Ah? Entonces nos vamos aquí al sistema de la cuenca del río Valdivia, en donde en un estudio muy corto, fue un proyecto DIT que obtuvimos en el primer año que ingresamos, y hicimos un muestreo desde, digamos, antes de la primera industria que corresponde a Valdivia, que es Celco, hasta las mulatas. ¿Ya? Y ahí tomamos muestras y empezamos a caracterizar mediante el método que yo les quería presentar, que es la fluorescencia, para caracterizar la materia orgánica, y generamos un modelo de 4 componentes, en donde mediante escaneos de emisión y excitación y una descomposición en factores paralelos, es decir, una estadística tridimensional, pudimos identificar fluoróforos específicos, ¿ya? Donde encontramos 3 tipos de sustancias húmicas de distinto origen, como por ejemplo aquí wastewater agricultural catchments, ácidos fúlvicos húmicos, y por ejemplo aquí el proteico tipo triptofano, lo cual se va a repetir a lo largo de esta presentación. Si nosotros graficamos esto a nivel de nuestro río Valdivia, podemos ver la distribución
de estos componentes a lo largo del río. Tenemos nuestra estación, digamos que con poca influencia, que nos presenta un valor relativamente bajo de fluorescencia. Pasamos por el puente Rucaco, lo cual aumenta, por supuesto, por la posible influencia de la industria que hay ahí. Después disminuye antes de la ciudad de San José por proceso de dilución del río, porque el río trae una cantidad de agua que diluye inmensamente este sistema, pero después tenemos un pic en San José después de la planta de tratamiento, una fuerte carga orgánica. Entrando al humedal nuevamente se reduce esta intensidad de la fluorescencia y a lo largo del río tenemos distintos tipos de uso de suelo. Como por ejemplo vemos aquí, yo marqué aquí en distintos colores el uso mayoritario de esas zonas. Observamos aquí un centro urbano y una industria, un predio agrícola más o menos grande, otros dos predios agrícolas o zonas agrícolas muy intensas. Tenemos zonas de humedal pantanoso característico, otra industria aquí, una lechera, y otro centro urbano bastante grande. Y si lo vemos en comparación de una estación a otra, podemos ver que de acuerdo a nuestra estación de referencia, que es antes de la industria, vemos un aumento en las propiedades de fluorescencia del agua, con distinto tipo de componentes. Al igual que por medio de la industria lechera. Vemos otra característica de los centros urbanos que aumentan la carga orgánica debido a la población que hay ahí. Eso lo podemos ver tanto después de San José como en las Mulatas. Todo esto va en directa correlación con la carga de carbono orgánico que medimos paralelamente. Tenemos humedales pantanosos que no tienen mucha influencia en la carga orgánica, sin embargo sí en esta zona donde tiene que haber sido una lluvia muy intensa para aportar justamente todo el carbono orgánico que podemos medir ahí. Y las zonas agrícolas nuevamente con un alto contenido de carbono orgánico y una elevada fluorescencia. ¿Ya? Por lo tanto, este método de fluorescencia para caracterizar, por ejemplo, los aportes de materia orgánica de distinto tipo de uso de suelo en una cuenca, se puede reflejar en este gráfico. Podemos ver que la intensidad y los distintos componentes están en directa correlación con la concentración de carbono orgánico que pudimos medir. Por lo tanto, este método es muy rápido. Uno puede tener resultados en 1 hora, 2 horas, si es que uno lleva el fluorómetro hacia el campo, puede hacer correr estas muestras y ver in situ si se produjo algún cambio o no. Pasando a otro caso de estudio, que es en donde estoy más metido ahora, que tiene que ver con los cultivos de salmones. Estos cultivos de salmones tienen una fuerte carga orgánica por el aporte que hacemos al alimentarlos. Aquí, en un track desde el estero de Elefante hasta la Boca del Guafo, hicimos un proyecto financiado por el Comité Oceanográfico Nacional en conjunto
con Humberto González y Ricardo Giesecke, donde el objetivo de mi parte del proyecto era justamente caracterizar los componentes de materia orgánica. Ahí lo primero que hicimos es ver dónde están ubicados los centros de cultivo y cuántos son. Y vimos que en la zona sur tenemos unos 15 centros de cultivo y todo el resto se concentra aquí arriba. Por otro lado, tenemos que las corrientes de agua empujan, creo que el señor Garcés debe saber mejor que yo cómo funcionan las corrientes aquí, empujan las aguas hacia afuera, ¿ya? Tomando muestras y analizando los distintos componentes, hicimos un modelo de 3 componentes, identificando 2 bacterianos, triptofano y tirosina, más el componente húmico, ¿ya? Teniendo tantas estaciones y tantas muestras a distinta profundidad, dije, resumo todo mejor y hago un promedio. Haciendo ese promedio, se ve la distribución de los distintos componentes, en este caso, los ácidos húmicos como rojo, el triptofano como azul y la tirosina como verde, ¿ya? Vemos que en un gradiente de sur a norte, donde observamos un aumento en la intensidad de centros de cultivo, podemos ver un cambio en la relación entre los ácidos húmicos y el triptofano. Por lo tanto, la carga bacteriana que hay en el gradiente sur-norte aumenta. Esto nos dio que pensar. Calculamos y observamos que la carga total proteica aumenta en un 30%. Sin embargo, la parte de los ácidos húmicos disminuye en un 30%. Entonces, hay un cambio en la composición de la materia orgánica por influencia, según nosotros, de la intensidad de la acuicultura. Teniendo esto como primer paso, fuimos a ver qué pasa en las pisciculturas. ¿Por qué? Porque un sistema de pisciculturas está delimitado, empieza arriba y termina abajo. Entonces podemos saber qué es lo que sucede. Estas pisciculturas que alimentan estos centros de cultivo en el mar, porque tienen que criar los smolts y los alevines, están en su gran mayoría en ríos de muy alta calidad, en donde encontramos una conductividades entre 50 y 70 microsiemens, agua que casi se puede tomar. Ahí nos fuimos a una piscicultura que se llama Molco Alto, que se ubica entre Villarrica y Pucón, en donde se producen alevines y smolts de salmón atlántico, que tiene una producción máxima de 460 toneladas al año. Enorme cantidad. Es una piscicultura con un sistema de recirculación, es decir, recambia su agua en un 10 a 5%, ¿ya? Y tiene un filtro rotatorio, es decir, elimina partículas. Por lo tanto, lo que queda en el efluente es disuelto. Aquí la entrada donde captan el agua de una vertiente y dejan sedimentar cualquier partícula que exista. Pasa a los estanques de cultivo, al filtro rotatorio y después sale por el efluente, ¿ya? Sin mayor tratamiento, ¿no? Para hacernos una idea teórica de la carga contaminante que puede tener una piscicultura, tenemos que en promedio una persona genera 45 gramos
de carbono orgánico total al día, 11 de nitrógeno y 1,8 de fósforo. Según Wang, un estudio del 2012, él estimó que por cada kilo, o sea, por cada tonelada de salmón producido, se genera una cantidad de 146 kilogramos de carbono orgánico total, 47 de nitrógeno y 8,9 de fósforo. Haciendo una equivalencia, aquí hicimos los dos casos, para Molco y para todo Chile, tomando aquí, por ejemplo, el 2012 Chile generó 836.000 toneladas de salmón. Calculamos que, según el carbono orgánico disuelto, la salmonicultura aporta como una ciudad de 7,5 millones de habitantes. Según el nitrógeno, como 10 millones de habitantes, y como el fósforo, 11 millones. La piscicultura Molco, en promedio, genera los desechos de 5.000 habitantes. Si pensamos Si pensamos en el río Molco, con un caudal de 1,3 a 2,4 metros por segundo, poner ahí una ciudad de 5.000 habitantes no sería prudente, teniendo que la distancia ¿cómo cambiar? La distancia entre el efluente y la desembocadura. Me ganaron la foto. Ahí. Es solo de 4 kilómetros. Ahí pusimos 9 a 15 estaciones para monitorear cómo evoluciona a lo largo del río la materia orgánica. Tomamos mediciones de caudal, temperatura, oxígeno, conductividad, pH, nitrógeno, fósforo, carbono y la fluorescencia, para ver cómo correlacionan todos estos factores. Ya. Estos son fotos del río Molco, que era un río muy pristino antes de que instalaran el filtro rotatorio, ¿ya? Donde observamos una gran cantidad de hongos, tipo Spherotilus seguramente, gusanos, un ambiente polisaprobio, ¿no? Incluso la carga orgánica es tan alta que produce la muerte de peces, es decir, en ciertos momentos puede ser que haya una anoxia, pero es bastante intensa la descarga. Después pusieron un filtro rotatorio y ya el material particulado fue eliminado y solamente la carga disuelta es desechada al río. Estudiar un río es bastante difícil porque es un sistema muy dinámico, sobre todo si tenemos una piscicultura arriba que puede cambiar su efluente dependiendo de su proceso productivo en el momento. Esto lo observamos aquí. Aquí tenemos una medición de conductividad, río abajo, como a la mitad del efluente y el lago, como a 2 kilómetros del efluente, y vemos que durante un día la conductividad varía hasta en un 50%. Tiene unos pics en donde seguramente limpian el estanque, echan algún detergente, no se sabe. Por lo tanto,
El estudio de un río es difícil cuando uno quiere de verdad saber cuánto es lo que está influyendo una piscicultura o un efluente sobre el ecosistema. Acá tenemos nuestros espectros de emisión y vemos aquí el control, el efluente que se observa fuertemente, que va transformándose, disminuyendo su intensidad a lo largo del río hasta llegar a humificarse y disminuyendo la carga bacteriana de manera significativa. Eso significa que observamos desde el control, pasando por el efluente, una alta carga que va disminuyendo por procesos tanto de dilución como de degradación y de autodepuración del río, hasta llegar a la desembocadura del lago Villarrica. No significa que este río ya no lleve carga o que sea como en el control, sino que la fracción orgánica se ha transformado en inorgánica y no la estamos detectando. Por eso hicimos paralelamente muestreo de nitrógeno y fósforo, ¿no? Ahora, si vemos, el carbono orgánico se comporta de la misma manera. Estamos en una directa correlación. En un muestreo siguiente, pusimos más estaciones de muestreo para saber hasta dónde llega la contaminación de la materia orgánica del efluente. Y observamos que desde el control aumenta en el efluente, pero distintos componentes van intercambiándose, ¿ya? Tenemos que la fracción de la tirosina aumenta en la sección del postefluente. Esto, por un lado, puede ser por un pic del efluente que no detectamos en el efluente, porque desde que se toma una muestra a la otra pasa un tiempo, o por procesos de transformación que está determinado por la actividad microbiana dentro del sistema. Al igual que la figura anterior, vemos que el carbono orgánico va en directa correlación con la fluorescencia. Haciendo correlaciones, tenemos que para los distintos componentes tenemos entre un 98 y un 80% de correlación directa. Es decir, si nosotros queremos hacer un monitoreo rápido en este momento, yo tomo una muestra y en 20 minutos le puedo estimar cuánto carbono orgánico está contenido en la muestra. ¿Cuál es la ventaja? 1, la velocidad. 2, no utilizo ningún reactivo químico para analizar la muestra. Si vemos los parámetros a nivel de Comunidad Europea, los que nos indican la calidad de agua, vemos que nuestros resultados muestran, por un lado, según nuestros resultados entregados, que el ortofosfato indica una calidad muy mala de aguas. Sin embargo, el fósforo total, una regular. Los nitratos, una buena. Sin embargo, este parámetro va cambiando momento a momento. Los nitritos, también entre buena y muy buena. El amonio ya muestra una calidad de agua deficiente a mala y el carbono orgánico igual. No nos quedamos tranquilos ahí.
y quisimos ver si este método funciona en distintas pisciculturas. Por lo tanto, tenemos en este momento en el programa 10 pisciculturas entre la región de la Araucanía y de los lagos. Tenemos la piscicultura de Capurua, Melipeuco, Confluencia, Chilcos y Molco. Molco es nuestra que usamos como modelo, pero también las de la 10ª región, Chaqueigua, Lago Verde, Hornohuinco, Copihue y Cuyanco. Ahí generamos un modelo nuevamente de 3 componentes y observamos para el componente proteico, la tirosina, que en todos los casos aumentaba, aunque sea un poco. Sin embargo, nuestra piscicultura modelo, Molco, está muy por debajo de otras que analizamos. Para el triptófano se ve casi lo mismo, que Molco está por debajo de Lago Verde y Confluencia. Sin embargo, el triptófano no fue tan indicador de la carga orgánica como la tirosina. Y en cuanto a los ácidos húmicos, vemos que tienen mucha menor intensidad que las otras, que llegan hasta 4, pero se nota que en las pisciculturas con mayor carga orgánica también el proceso de humificación es mayor. El carbono orgánico disuelto nuevamente nos indica una directa correlación con nuestras fluorescencias. Tomamos un punto más en un tercer punto a 300 metros del efluente para observar si la carga se disminuía y era degradada. En algunos casos sí se daba y en otros no, por otras influencias que aún no sabemos. Las correlaciones, al igual que en Molco, sobre el 90%, excepto para los ácidos húmicos, que también provienen de origen natural. En cuanto al porcentaje de participación de los distintos componentes, quisimos hacer la comparación entre los controles y los efluentes, observando que la tirosina presenta niveles menores en el control que en el efluente. Sacamos un cálculo para ver la diferencia. La diferencia nos indica que a nivel de control tenemos un 18% de tirosina y en el efluente un 43%. Para el triptófano la película cambia, se invierte. Y para los ácidos húmicos hay una reducción. Sacando un promedio entonces de ambos estudios, tanto en el mar como en tierra, observamos que el aporte bacteriano de componente de fluorescencia aumenta desde un 34 a un 73% y en el agua dulce de un 18 a un 43%. ¿Ya? El ácido húmico se reduce en ambos casos, obteniendo que más del 39% de la materia orgánica disuelta es lábil y menos del 32% refractaria, al igual que en las pisciculturas de agua dulce, que hay un aumento de un 25% de materia orgánica lábil y una disminución del 17% de refractaria. Esto nos está aportando a nivel macro con nutrientes que están alimentando la productividad primaria. En Villarrica esto se ve de tal manera que en el verano, no solamente por las pisciculturas, que hay
creo que hay como 40 pisciculturas alrededor del lago, que están aportando a la cuenca. En el verano se producen ahora recurrentemente blooms de cianobacterias, que es un indicador directo de un proceso de cambio que se está dando. Bueno, para terminar, si nosotros queremos mantener nuestros ríos con los servicios ecosistémicos que nos entrega, como por ejemplo agua potable, y no terminar con agua contaminada, con materia orgánica, tenemos que empezar a monitorearla de manera adecuada y rápida. Le agradezco a todos estos proyectos que nos han financiado y a los grupos de investigación que nos han soportado. Hola, buenas tardes. Muy interesante tu presentación. Solamente me quedaron dos dudas. Una era el tema de la técnica de fluorescencia que tú estás aplicando. Me habría gustado tal vez que tú mostraras un poco más de en qué consistía exactamente, pero a lo mejor no era el momento. Y lo otro, ¿por qué triptófano y tirosina? ¿Era lo otro que tú tenías ahí? ¿Ambas son aminoácidos y provendrían de lo mismo o en realidad representan cosas diferentes? A ver, primero la técnica de fluorescencia. Se hacen barridos de excitación y emisión para ver cómo es la distribución de los fluoróforos. Una vez teniendo esa matriz, uno puede descomponer mediante un análisis de factores paralelos para identificar fluoróforos específicos. Antes de eso, como la fluorescencia es una medida arbitraria, hay que estandarizar la medición. Como nosotros usamos una matriz siempre igual, que es agua, hacemos un espectro de Raman y podemos estandarizar y comparar con lo que otros investigadores han encontrado y identificado. Por lo tanto, esta técnica es compleja, pero amigable. Con respecto a triptófano y tirosina, no fui muy específico, porque en la literatura uno se refiere a tipo triptófano y tipo tirosina, porque no está haciendo un análisis para encontrar un tipo de molécula, sino que un grupo, ¿ya? Estos grupos de moléculas, en el caso de triptófano y tirosina, en el mar, por los procesos bacterianos que existen y el aporte de la materia orgánica que existe ahí, son más triptofánicos. En el agua dulce son más tirosínicos. Ahora, los dos provienen de procesos de degradación bacteriana y exudación de estas mismas, ¿ya? Las bacterias degradan materia orgánica y generan posteriormente aminoácidos que son liberados cuando mueren, ¿ya? Por lo tanto, estos dos componentes son un indicador de una alta actividad bacteriana, en vez que los húmicos y fúlvicos son menos degradables y provienen de fuentes alóctonas. Unos son indicadores de una producción más bien autóctona y los otros más bien alóctona. Una pregunta, puedo aprovechar ahora que estoy al lado. En los diagramas de fluorescencia que mostraste, en algunos se ve como un triángulo blanco, es decir, sin información. ¿Qué puede significar esa parte del diagrama? Esa parte de abajo, esa es se llama interpolación de Loni, en donde se corta una parte que no tiene significancia para la identificación de los componentes que uno está buscando. Lo que pasa es que cuando uno hace un espectro,
Se generan el Rayleigh scattering de primer y segundo orden y el espectro de Raman, ¿ya? Esas hay que cortarlas porque interfieren en la identificación de los componentes, porque son la autofluorescencia a la misma longitud de onda. Y al ser tan intensa, hay que primero eliminarlas para poder identificar lo que hay más abajo. Es parte de la técnica. Pequeña pregunta, o tres en realidad. Hablaste de que la técnica era más rápida. ¿Sí? Me gustaría saber qué tan rápida es y el costo comparado con otras técnicas para detección de materia orgánica. En los estudios que mostraste, quisiera saber qué pisciculturas son de la región de los ríos. Y si piensas en una segunda iteración del estudio, correlacionar los ríos con el uso del suelo, que me imagino que también tiene influencia alrededor de la piscicultura. A ver, primero la técnica en sí. Si uno tiene los equipos de última generación, en 10 minutos tiene el resultado. En cuanto a la distribución de las pisciculturas, no hay ninguna de los ríos. Y en cuanto al uso de suelo, la información que tomamos existe, ¿ya? Por lo tanto, solamente hay que recabar la información del uso de suelo en ese momento para correlacionarlas con los espectros de fluorescencia que obtuvimos. ¿Puedo hacer una reflexión? ¿Qué reflexión tiene usted en los estudios que mostró ahí en la gráfica sobre el río Cruce, después de la Celco y antes de Celco? ¿Ya? Como todos los valdivianos sabemos lo que dictó la justicia en relación a ese punto. ¿Qué reflexión haría usted de que tantas instituciones, digamos, ONG, académicas, gubernamentales, no hicieron lo que tenían que haber hecho y la justicia tuvo que determinar una cosa que era tan común para la gente que sí sabía que ese era un foco que estaba afectando la vida de toda la biodiversidad que tiene el río Cruces hasta acá, hasta su desembocadura en el río Valdivia? Reflexión. Según los datos que yo obtuve, la materia orgánica que es aportada por esta empresa no es tan intensa como la población de San José. Sin embargo, los procesos productivos utilizan distintas sustancias que no son captadas con esto. Así que ahí yo no puedo decir cuál es la cantidad de contaminación de, por ejemplo, dióxidos y furanos, dioxinas y furanos que producen, ¿ya? Yo llegué después de todo el problema que se produjo. Sin embargo, siempre estuve informado y, bueno, por un lado la ciudadanía tiene su razón, la empresa estaba en marcha blanca, la justicia dictaminó lo que tenía que dictaminar, por supuesto, porque hubo un daño. Cuando existe un daño, tiene que ser reparado, porque la empresa no puede trabajar en desmedro del ecosistema. Lo mismo estoy diciendo de las pisciculturas. Bueno, el resultado está
Yo creo que ambas partes quedaron conformes y es como el primer paso como para seguir adelante trabajando más en conjunto. Así es como yo lo conozco en Alemania, donde las empresas trabajan con la ciencia justamente para evitar cualquier problema ecológico. Jorge, ¿cómo opera la piscicultura en cuanto a los lodos, a todos los desechos de fecas y alimentos no utilizados u otros desechos, pero me interesan más los desechos orgánicos, que provienen del alimento no consumido? Que salen del filtro rotatorio. De fecas, ¿Ya? sí, porque estas son piletas, son Sí. piscinas, digamos, llenas de peces a los cuales tener alimentos, y ahí en el agua queda algo de alimento disuelto, y lo más importante son las fecas de los peces, porque yo no creo que todo eso va al río. Bueno, yo conozco el caso de la piscicultura Molco. Ahí nos invitaron a pasar a ver todos los procesos que estaban haciendo ahí. Y después del filtro rotatorio que saca los desechos sólidos, estos son traspasados a un clarificador con un proceso de floculación. Después de flocular todo esto, toda la fase sólida que va quedando junto con lo que sale del filtro rotatorio se va a un domo, ¿ya? Cerrado, porque los olores que se producen son muy fuertes, muy fuertes. Es uno de los principales problemas que tienen en esa piscicultura, los olores. Esos lodos, según entiendo yo, después son transportados a un vertedero. Sin embargo, hoy en día ya están empezando a querer ser utilizados para fertilizar campos. Ya. La pregunta es, se refiere a... ¿Cómo? No hay problema. Un poco la pregunta que te hacía Leonardo respecto a uso de suelo, que le has incorporado complejidad al sistema al mostrar estos resultados, porque aparecieron algunas cosas así muy importantes desde el punto de vista de la oportunidad de monitoreo, ¿ya? Entonces, hay dos consultas. Una, que la laguna verde aparece como un outlier, ¿cierto? Fuera del comportamiento normal. Si te puedes referir un poco qué estaría pasando en ese sistema. Y la segunda pregunta respecto al modelo de Molco, ¿ya? Claramente ahí tú mostraste que está pasando un proceso, ¿cierto?, dentro del sistema acuático que disminuye la concentración, ¿cierto?, a puntos, no sé si comparables, aguas arriba de la piscicultura, porque no sé si tomaste muestra ahí, que ese podría ser un indicador importante. Pero claramente, si uno va a hacer un estudio en comparación a la cuenca, al uso del suelo que tiene la cuenca, tiene que saber dónde tomar la muestra. Exacto. Y no es lo mismo tomarla al final del lago que tomarla cerca de la piscicultura. Claramente la piscicultura te va a oscurecer los efectos de la cuenca. Eso por un lado. Entonces, yo creo que te refieras a si es que puede haber dentro del mismo sistema acuático, puede estar mostrando algo que pueda servir como modelo de desarrollo tecnológico para la disminución de la descarga de nutrientes. El río está haciendo la pega que no está haciendo algo. Claro. Los ríos son los hígados. Los ríos son los hígados. Los hígados Sí. del agua. Refieras un poco a la oportunidad de monitoreo, a los puntos de monitoreo para ver efectos de uso de suelo y también qué estaría pasando en la Laguna Verde y en el río. Por un lado, en Laguna Verde, ese outlier está bien claro porque los salmones vuelven, desovan y mueren. Y es justamente ahí donde estamos tomando las muestras. Por otro lado, sí, es complejo el asunto. Por otro lado, el uso del suelo, nosotros hicimos un trabajo analizando 18 cuencas
entre la región de la Araucanía, entre, ¿cómo se llama?, Teodoro Smith y La Unión. Escogimos 18 cuencas con distinto uso de suelo. Ahí encontramos que hay una diferencia significativa entre una cuenca pristina, con bosque pristino, y con una cuenca agrícola o ganadera. Eso está casi a punto de publicarse. Esto lo comparamos no solamente aquí, sino que también en Uruguay, en Brasil, en España, en Alemania y en Dinamarca, para ver si hay un gradiente global en cuanto a esta señal. Y tenemos siempre el mismo cambio de señal, ¿ya?, siendo uno tropical, otro subtropical, otro seco. Así que el tipo de uso de suelo es un factor primordial cuando uno hace un estudio de una cuenca. Sin embargo, nosotros queremos ver la trazabilidad de un punto de contaminación, lo cual nos hace más fácil el asunto porque tomamos un control y después río abajo la muestra y vemos si el mismo componente se va disminuyendo de acuerdo a lo que esperamos, ¿no? Son como... Sí, dos. Sí. Todos son control efluente y control hasta Villarrica, hasta el lago. Si uno ve, a ver, habría que saltar... Aquí, son 3. Aquí tenemos control efluente a 300 metros del efluente. Eso es lo que hacemos. Ese fue un estudio que fue licitado por la Subsecretaría de Pesca, justamente para desarrollar nuevos parámetros para incorporar dentro del monitoreo de las pisciculturas. La problemática de las pisciculturas es más de lo que pensamos, porque no existe control. Están bajo el Decreto Supremo 90. ¿Ya? ¿Más preguntas? Sí, hola. Mi pregunta es concerniente, ¿se ha hecho estudio en represa? En represa, aquí en Chile no. Sí. Sin embargo, se espera. En una represa se acumula la materia orgánica. Claro. ¿Ya? Ahora, abajo habría que hacer un gradiente, tanto vertical como horizontal, para ver cómo es la distribución y el cambio, ¿no? ¿Y qué tal le parecería hacer un corredor de agua hacia el norte o el centro del país, de acá del sur? ¿Un corredor? Sí, o poner un ducto. Ah, un ducto. Es como lo que le preguntaron a Cristian Vargas en el Congreso. En el fondo, los ríos son los que alimentan las zonas de pesca, porque son aporte nutritivo directo para las zonas que están en la costa, pasando por el estuario. Y si nosotros le quitamos el aporte de nutrientes necesario, va a cambiar también el sistema que está in situ. Y eso no se ha considerado. En las estaciones marinas, ¿a qué profundidad Hicimos 0, 5, 10, 15 y 25 metros. Hasta 25. Es bastante superficial, sí. La última pregunta. O sea, que uno de los grandes problemas en piscicultura del sistema de evaluación de impacto ambiental es que evalúa piscicultura y no con efectos sinérgicos dentro de un río.
No sé si tienes considerado futuro evaluar un río con muchas pisciculturas y ver cómo va cambiando eso. Vamos al Molco. Tiene 2 pisciculturas. Tiene 2 pisciculturas. A ver. Una está en... A ver. Aquí. Nosotros vemos aquí el efluente de Molco que va disminuyendo hasta llegar a este punto. Esto es el río Chosco, que aporta los efluentes, sin embargo ya diluidos desde otra piscicultura. Entonces ya está el caso de estudio. Sin embargo, habría que empezar a entrar hacia el río Chosco y la otra piscicultura para ver cómo se distribuye ahí la composición de la materia orgánica. Sin embargo, tenemos siempre dificultades en el río Chosco porque está dentro de un condominio, el punto de muestreo, y por ejemplo en verano no nos dejaron entrar y no podemos hacer nada. Es un recinto privado. Porque tú sabes cuánto en la piscicultura en Molco Alto, cuántos lodos orgánicos producen por, no sé, por 10 por año. Yo te voy a hacer una pregunta, Jorge. Con respecto a la transecta esta del sur de Chiloé, ¿cómo filtras el efecto de la marea? Porque obviamente el crucero hace su track y no lo hace en una misma hora. Entonces, ¿cómo filtras ese efecto para determinar el cambio de los diferentes compuestos de la materia disuelta? No sé, yo no filtré ningún tipo de marea. A mí me llegaron las muestras del crucero y me dijeron analícelas, queremos saber cómo se comporta la materia orgánica a través de este crucero. Yo te lo comentaba porque hay zonas, digamos, donde las corrientes mareales son bastante fuertes, entonces eso puede determinar un cambio drástico entre una y otra estación. Exacto. Dentro de la vaciante o la llenante, ¿no? Claro, por eso yo traté de hacer no estación por estación, porque ahí yo observé mucha variabilidad, sobre todo en el Fjordeisen, por ejemplo, y en el, ¿cómo se llama el otro que baja así? No, es más al sur. Sacando el promedio de todo, en el fondo, tomando todas las estaciones, sectorizándolas. O sea, yo sectoricé el Fjordeisen porque sé que es un sistema más o menos cerrado. Tengo el proceso, sé cómo funciona la circulación ahí. El agua estuarina llega hasta los 10 metros de profundidad, no más, por lo menos el año 2000. No creo que haya cambiado el régimen estuarial en 10 años. Y el resto es agua subantártica abajo, ¿no? Tengo datos previos a las instalaciones de salmonicultura. Sectoricé Senoisen, el Esteroelefantes, a media altura y arriba en la boca del Guafo. Y yo creo que un poco haciendo esos promedios se reduce un poco la variabilidad por la marea. Por eso el punto individual como que nos entrega mucha información. Agradecemos a Jorge por su interesante exposición. Bueno, los dejo invitados a la última charla titulada Fósiles marinos chilenos de los últimos 24 millones de años, que será expuesta por el doctor Sven Nielsen del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas el jueves 3 de julio a la misma hora. De esta forma concluye la penúltima ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias y buenas tardes.